Soy feliz. Capítulo 28. Rina tira un pergamino a un lado de su cama, leyendo un libro sobre la historia ninja. No lo dijo, pero saber sobre la historia y poderse este mundo era bastante entretenido de saber. Habían pasado ya varias horas desde que empezó con su información del clan Uzumaki, pero aún con eso, quiso saber mucho más. Había terminado por comer varios tazones de ramen de emergencia que había escondido en caso de que su padre escondiera todo lo demás en alguna parte. Fue bastante bueno de todos modos. Ahora misma, había descubierto varias cosas muy interesantes sobre lo que era el chakra, la historia sobre los ninjas, las aldeas, incluso ahora estaba leyendo sobre los difuntos Kages, incluyendo a su padre como el séptimo de todos ellos. Al parecer, cada aldea tenía a su propio líder. Aunque aún seguía sin entender el término Kage, sombra, que era el título que todos usaban cada líder de sus respectivas aldeas. Cada uno con sus propios secretos y técnicas a descubrir. Pero además de todo eso, estaba leyendo un tema bastante interesante, sobre dos sujetos bastante interesantes a su parecer. Hashirama Senju y Madara Uchiha. Dos grandes y poderosos ninjas que hicieron temblar la tierra en su pelea para ver quién ganaría incluso con todas las habilidades que cada uno poseía. Rina estaba emocionada de varias cosas que había descubierto. El Mokuton, elemento madera, y Mangekyo Sharingan. De los cuales se enfrentaron en una pelea, solo para que de ellos terminara ganando, dejando al desertor de la aldea muerto. Dejando en conmemoración de su gran pelea, el Valle del Fin, donde se alzaron dos grandes estatuas de los combatientes, con el signo de pelea en sus manos. El dibujo era muy detallado, incluso se veían increíbles. La verdad, leer sobre alguien que podía sacar árboles del suelo a voluntad, hasta incluso crear un bosque, era increíble. Dar vida a la tierra con solo el movimiento de sus manos y dedos. ¿Podía ella ser capaz de controlar algo así? No lo creía posible. Según leyó, estas técnicas solo son conocidas por personas que tenía algo llamado Keitei Genkai, un linaje de sangre. El Mokuton era una técnica que le permitía crear árboles a través de dos elementos: tierra y agua. Eso significaba que los humanos de este mundo también eran capaces de controlar los elementos. Incluso combinándolo, creaban más de ellos, todos los que existían en la naturaleza del mundo. Además de eso, los doujutsu. Rina nunca había pensado que un par de ojos, Sharingan, pudieran controlar a las criaturas más temibles que hayan pisado la tierra, incluso por no saber todas las diferentes habilidades aún sin descubrir. Al pensar en eso, Rina llegó a una teoría. Si este tal Madara hubiera estado en su mundo anterior, no sabía si el Vegete hubiera podido tener bajo su control a las dos existencias más poderosas a su cargo como si fueran sus perros obedientes. Incluso a los dragones celestiales, además de ser posible, a los seres vivos de ese mundo. Sin duda, un poder que había que temer. Tal idea hizo que la pelirroja se estremecieron de miedo y de emoción. Este mundo es increíble. Rina dijo, dejando el pergamino a un lado, viendo que había leído lo suficiente, mirando todos los rollos y libros que había leído en unas 5 horas. La verdad, ella nunca creyó que pudiera ser capaz de leer todo eso, incluso por ver que no se había quedado dormida mientras lo leía. Esto fue algo que la emocionó. Eran los síntomas de tener un cuerpo hiperactivo, además de la pura curiosidad que invadía su mente cada vez que se encontraba con más cosas increíbles en este nuevo mundo. Todo eso siendo sumado más su vista mejorada y mente elevada, que le dieron bastante ventaja a la hora de leer. Una nueva habilidad si es que era posible. Pero había notado algo extraño cada vez que leía algo, y esa era la sensación de inquietud. Era como si se sintiera observada de alguna parte. Acosada y bastante inquietante. Todo eso la hizo temblar. ¿Quién o qué era? Naruto estaba volviendo a casa. Ya eran las 7, y debía volver a casa. Aunque haya dejado a Rina con mucha protección en su hogar, aún estaba preocupada por ella. No sabía qué habrá hecho mientras él ni estaba, pero aún así, tenía que volver. Dejar a una niña de 7 años sola en casa era un poco irresponsable de su parte. Pero aún así, debía volver. En el camino notaba tanto la sensación de algo bastante inquietante de camino a su hogar, lo que lo hizo darse prisa como si alguien estuviera observando algo. Sea lo que sea, aún así debía llegar. No le tomó ni un minuto llegar a su hogar y tocar la puerta. Espero que Rina-chan esté bien. Rina sintió algo. Una clase de señal de advertencia. Otra vez, no entendía qué significaba eso. ¿Qué significaba eso? Primero era llamar señal de alguien que la observaba, y ahora era diferente, como si alguien estuviera cerca y le decía que debía esconder todo.
¿Por qué? Lo entendió cuando escuchó desde la distancia la puerta principal abrirse. Rina-chan. ¡Ay no! Rina dijo, mirando los diferentes libros y pergaminos que había sacado sin permiso de la oficina de su padre. Estaba jodida. ¿Qué debía hacer? Tomando todos los pergaminos y libros de forma bruta de su cama, los tiró y deslizó debajo de Okama, para después limpiar los diferentes tazones de ramen y tirarlos en la basura. Una vez listo, terminó por salir de su habitación estuviera a bajar las escaleras, limpiándose la frente. Bienvenido, papá. Saludó Rina, el nerviosismo mercado su rostro esperando no ser descubierta de que tomó cosas sin el permiso de su padre. Hola, Rina-chan. ¿Estás bien? Te noto nerviosa. Estoy bien, solo, algo aburrida. Esperaba que él creyera esa mentira. Al menos eso esperaba. Naruto era el Hokage de toda una aldea. Naruto miró a la pelirroja de mechas rubias un momento, viendo sudor de su frente. ¿Qué hizo ahora? Pudo ver que no había ningún desorden, al menos a su perspectiva. Bueno, no había mucho que notar de todos modos. Así eran los niños. Está bien, Rina-chan. Pensaba que había sucedido algo. Quitándose los zapatos y su abrigo, se adentró a su hogar con bastante calma, notando que todo estaba igual, los sellos estaban en donde lo dejó, sin ninguna señal de alerta. Todo estaba bien. Rina caminó a paso calmado. Esperaba no ser descubierta. Bien. Prepararé la cena. Está bien. Yo, me iré a mi habitación. Sin más, Rina volvió a su cuarto para esperar, dejando una estela de humo en donde una vez había estado. ¿Qué le pasa? Abriendo su puerta, Rina miró debajo de su cama los diversos pergaminos y libros que tomó, para luego pensar en qué hacer si la descubrían. Bueno, solo le diré que tenía curiosidad de leer. Espero que no se enoje conmigo. Solo le tocaba esperar. Pero una cosa fue segura, había mucho que aprender a partir de ahora. Se tiró en su cama, esperando a que nada malo le sucediera. Y que Naruto no supiera que le faltaban cosas en su oficina. Aunque, ahora que lo pensaba, había raro. Ya no sentía la inquietud. El sentimiento de ser observada desde lejos se había ido, como si algo la hubiera alarmado de irse. ¿Por qué? ¿Cómo es que podía sentirlos? ¿Qué significaba? Ignorando su supuesto sentido de sentir las cosas, estiró su mano bajo la cama, sacando el libro que había estado leyendo, esperando a que su padre la llamara. Pero aún con eso, se puso alerta de la sensación. ¿Qué era? ¿Sentido arácnido? Necesitaba saber si lo que tenía era un efecto secundario de tener el cuerpo de una Uzumaki, y su tenía claro alguna habilidad de sentir las cosas. Necesitaba saber también de qué más era capaz. Fin del capítulo. Capítulo 29. Después de lo sucedido ayer con su descubrimiento en varios de los libros y pergaminos que sacó de la oficina de Naruto, Rina quiso ver si a la mañana siguiente podría saber más de sí misma y sobre su clan. Pero Naruto dejó a alguien a su cuidado mientras él no estaba. Ahora mismo, Rina estaba sentada en el sofá de la sala mirando la tele, pero con su cuidador sentado a su lado sobre sus patas. Oiga, solo dime Kurama, cachorra. El zorro al lado de ella le dijo, bastante tranquilo mientras estaba echada en la comodidad del sofá siendo el niñero de Rina. ¿Cómo? Naruto sentía la rara sensación de dejar a alguien al cuidado de Rina. Pensaba en dejar un clon, pero sin pedir, Kurama pidió eso. Simplemente para poder dejar el sello un momento mientras que se relajaba dentro de la mansión. Al menos era un pretexto para descansar más. Así que ahí estaba. Rina mantuvo la mirada entre Kurama y la tele frente a ella. Pero era imposible no prestar atención al programa que tener a un yokai en miniatura a su lado, y que le dijera su nombre. Ok. Rina le dijo, mirando el canal que al parecer, a Kurama ni le parecía interesante más que solo quedarse dormido y descansar fuera del sello en su forma más pequeña. Oiga, ¿cuántos años tiene usted? Kurama salió de su estado calmado y miró a la pelirroja por esa pregunta. Para ser sincero, él tampoco sabía. Solo era una masa de chakra que tocó la tierra, y al poco le importaba el tiempo de su vida en la tierra. Pero si había que decir algo. No tengo idea. Rina puso los ojos en blanco. ¿Esa era su respuesta? Pensaba que le diría algo sobre que era un ser inmortal y que eso no se preguntaba a alguien como él. Al menos tenía a alguien con quien hablar mientras estaba en casa sin hacer mucho. ¿Usted estuvo con mi papá desde que nació, no es así?
Kurama alzó una ceja perezosa. La niña era muy curiosa sobre las, incluso si esa pregunta solo lo llevaba a recordar cómo fue que Naruto inició su vida como Jinchuriki. Sí. ¿Por qué preguntas eso? Rina se alzó su mano como si fuera a declarar algo que ahora había descubierto. Si usted estuvo con él todo este tiempo, eso no lo convertirá en una clase padre para él. En todo caso, usted es como mi abuelo. Golpe. Rina se sujetó la parte trasera de la cabeza, sintiendo el dolor punzante de una coma golpearla con dureza. ¿Y eso por qué fue? Más respeto, niña. Kurama le dijo, su cola volviendo a su lugar de descanso, mientras que Rina lo miraba con reproche y molestia en su cara al zorro más bajo. No es mi culpa que usted sea más viejo que todos en este mundo. No me llames viejo, mocosa. Rina mantuvo la boca cerrada un momento mientras que Kurama se calmaba una vez más en su posición en el sofá. Ahora que lo pensaba, era lo mismo que le decía al viejo Rikudo cuando pensaba en él. Ahora mismo, que una niña le diga eso, hizo que solo pensara que una mínima parte de él se sienta mal por llamar a Agoromo viejo cada vez. ¿Era así cuando Re decía que eras viejo? De ser así, mejor acostumbrarse. Rina se encontraba en la alcoba, mirando a la aldea, junto con Kurama asilado mirando que mismo que ella. Habían terminado de ver la tele, y ella quería ver algo más en la aldea en la que vivía. Pero mientras eso sucedía, podía ver a varios hombres saltando y saltando a donde que fuera, cada uno vestido con chalecos verdes y un emblema de la hoja en sus frentes. No sabía cómo es que ahora tenía tan buena vista como para ver desde tan lejos. Al parecer, fue una visión mejorada que ahora poseía. ¿Qué más? Oye, abuelo. Deja de decirme así. Rina miró al zorro echado en el piso cerca a ella, aún insistiendo en decirle así. ¿Cómo es que alguien se convierte en niña? Kurama alzó la vista para verla, antes de volver a su posición. No soy el que pueda darte esa respuesta. Lo único que sé sobre los ninjas, es que son soldados para proteger su aldea de cualquier amenaza. Incluso más que eso. Rina miró al zorro esperando cada vez más respuestas, pero este cerró los ojos. Si quieres saber más, deberías preguntarle a tu padre. Él es quien puede responder tu pregunta. Rina volvió su vista a la aldea, viendo a los ninjas ir y venir de donde iban. ¿Cómo es que los humanos de este mundo fueron capaces de lograr tales cosas? Al parecer, solo sabía lo básico con respecto a los ninjas y su lealtad a la aldea, al igual que sus habilidades, que se conformaban en 3 fases. Taijutsu, ninjutsu y genjutsu. Seguía sin saber lo que era. Pero supo que eso era lo que todos los ninjas eran capaces de usar. Lo que no sabía, es cómo usar algo del cual no tenía la más mínima experiencia, incluso de todo de lo que eran capaces. Aunque cómo saberlo si es que no se ponía a prueba. Había visto más que suficiente para ver de lo que los ninjas eran capaces el mismo día que la secuestraron. No solo por crear sus armas, sino haces papeles bomba que de alguna forma sonaba tonto e ilógico. ¿Qué más había que ver además de que alguien podía hacer clones con su chakra? Su mente se detuvo. Vio sus manos un momento antes de que su mente se pusiera en marcha una vez más. Sus recuerdos. Kurama pudo sentir las emociones de Rina elevarse, su emoción y también determinación alzándose al tope. ¿Qué estaba planeando? Rina repasó una vez más lo que necesitaba su cabeza. Sintió su chakra que ahora recorría su cuerpo, y empezó a canalizar la energía, liberando una pequeña cantidad de esta, solo para estar seguros. Repasó los sellos de manos que leyó en los pergaminos, cada uno con un nombre en específico. Y ahora, los recuerdos en su mente. Había visto el mismo par de movimientos durante ya un mes entero como para saber cómo se usaba, y ahora que poseía chakra, debía de intentarlo. Estaba todo listo. Junto los dedos en una cruz, y gritó. Kage Bunshin no Jutsu. Una nube de humo cubrió la sala, el lado derecho de Rina por un momento. Abriendo los ojos, miró al lado suyo, sus ojos saliendo de sus órbitas. Lo había hecho. A su lado, se encontraba una réplica exacta de sí misma, otra Rina, y el clon parecía mirarse a sí misma, como también ver a su alrededor a su yo original mirándola con una sonrisa y estrellas en sus ojos azules. Soy real. Eres real. Sin decirse nada, ambas se abrazaron, demostrando su alegría, y girar, riéndose de su logro ahora cumplido. Kurama no decía nada, estaba procesando lo que estaba viendo, incluso si uno lo consideraría tonto o hasta ridículo. Una niña, había hecho, con poco conocimiento de ese mundo y con el chakra, había podido hacer un clon de sí misma. Y lo peor de todo, lo había hecho parecer fácil.
¿Cómo? Naruto, vuelve pronto. Terminado de firmar otros papeles, Naruto volvió su vista a todas las pilas de papeleo que había logrado terminar. Fue bueno y a la vez bastante relajante. Sabía que debía de estar con Rina, pero al parecer los del consejo lo quería a él presentó las 24 horas del día y no sus clones. Aunque, ¿quién podía notar la diferencia? Mientras pensaba en eso, alguien tocó la puerta de su oficina. Adelante. Abriendo la puerta, Naruto mostró rostro con poco ánimo al ver a sus dos consejeros. Omura y Koharu. Había esperado que después de haber pasado por una guerra hace ya varios años, el par de viejos hubieran querido retirarse de su puesto, y incluso en su vejez, querían seguir con su forma de poner orden en la aldea cuando él ya era el líder de esta. ¿Qué se les ofrece? El par de viejos se acercaron al escritorio de su Hokage y verse serios por un momento, a lo que Naruto agudizó su mirada. Hokage-sama, nos hemos enterado de algunos rumores. Queremos saber si es cierto lo que hemos escuchado. Le dijeron los dos a Naruto, haciendo que éste entrecerrara los ojos. ¿Y cuál sería ese? De que usted tenga una hija. Hablaron el par al mismo tiempo, y Naruto se les quedó mirando unos segundos. ¿Porque ellos querían saber sobre Rina ahora? Respirando para mantener su calma, habló. Sí. Tengo una hija. El par de viejos se sorprendió por eso. Según sabían sobre el rubio Kage, es que este no se había casado con nadie, incluso con lo que había sucedido con la heredera del clan Hyuga, no sabían si Naruto hubiera querido conseguir pareja. Había persuadido que alguna de las mujeres en la aldea intentarán cortejar al hombre. Debido a que este era el único Uzumaki en la aldea, no debían dejar que la sangre Uzumaki se perdiera. Hubieran querido saber cómo Naruto y Hinata pudieran dar una buena descendencia, aunque luego ocurrió el suceso del Inuzuka. Varias mujeres, incluso Kunoichis, habían sido mandadas a seducir al hombre, incluso trataron de convencerlo de que entrara al programa de restauración de clanes, para que la sangre Uzumaki no se perdiera, ni mucho menos se extinguiera. Pero lastimosamente no lograron nada. Si el rubio Uzumaki no logrará tener una pareja, lo perderían todo. Pero eso cambió por los rumores de que su Hokage paseaba con una niña. Y todos llegarán a la conclusión de que la pequeña pelirroja era su hija. No sabían si ese rumor había alcanzado más allá con los muros de su aldea, y si es que alguien más se lo dijo a otra aldea. Es raro, debido a que usted no tuvo ninguna relación con nadie después de su incidente con la heredera del clan Hyuga. Koharu le dijo al rubio, y este tuvo que resignarse por dónde iba la situación. ¿A dónde quieren llegar? Queremos saber exactamente quién es su pareja. Y por como hemos escuchado, la niña que usted tiene no debe de tener solo 7 años. La misma cantidad de tiempo que tuvo después de enterarse de lo sucedido con su boda fallida. La anciana le dijo, aunque estaba un poco resignada, debido a que no había nada peor que te dejaran plantado en el altar, para después enterarse de que la mujer con la que ibas a casarte, te era infiel, y cargaba con el hijo de otro. Sentía simpatía por el rubio después de lo sucedido, al igual que muchos otros que ya lo conocían. Naruto sintió un pico de nervios recorrer su espalda. No se esperaba que preguntaran sobre la madre de Rina, ni muchos menos que no notara las pequeñas señales sobre la edad de su hija. Aunque si lo pensaba era lógico. Los de la nueva generación tenían casi su misma edad, y era la misma edad que cuando se enteró de lo de Hinata y sobre su infidelidad con el día de su boda. Eso solo provocaría más preguntas. No podía decirles que había adoptado a Rina, eso crearía más conmoción y nadie le creería, debido a sus rasgos nuevos e incluso el cómo fue que sucedió, ni muchos menos en decirles que antes ella había sido una demonio cuando la conoció. Una historia descabellada como esa, de que convirtió a un demonio en humana, era algo realmente imposible y poco creíble. No solo eso, sino que en el pasado, muchos los llamaron demonio, y era muy sabido que los odiaban. No iba a permitir que vieran a Rina de la misma forma. Estaba contra la pared ahora mismo. Debía de buscar alguna respuesta a su pregunta rápido antes de que alguien lograra sospechar. ¿Pero cómo? ¿Cómo decirle a alguien que tenía una hija después de su boda fallida con Hinata? Los sucesos de ese día eran demasiados para poder pensar en una mentira válida que incluso pudieran creerse todos los de Consejo Civil y de los clanes, como también para los aldeanos. ¿Qué podía decirles? Unos segundos lograron convertirse en horas, y los ancianos ya esperaban su respuesta. Eso fue más que suficiente para una idea pasara por su cabeza. Respiro hondo y dejo que su cuerpo te relajara y ver a los consejeros. La verdad es... piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera.
piedra, papel o tijera. Rina se estaba divirtiendo demasiado consigo misma, de forma literal. Después de haber creado a su clon, pudo divertirse tanto con muchos juegos, todo siendo visto por Kurama, que seguía sin poder entender cómo la niña fue capaz de hacer tal cosa como un clon, cuando ni siquiera tenía experiencia con el chakra. Pero pensó que eso se debía a la nueva mentalidad de la pelirroja. No solo era una Uzumaki, sino que también pudo haber heredado algo de la inteligencia de uno. Después de todo, los Uzumakis fueron conocidos por tener una gran forma de aprender de las cosas, ya sea viéndolas o leyéndolas. Denles un cuchillo, y ellos te daban un kunai. Denle técnicas, y te daban las mortales. Denle papel, pincel y tinta, y te daban sellos. Denle máscaras, y te la daban con espíritus dentro de ellos, incluso con el Shinigami dentro. Los Uzumakis eran de temer. Y aquí, Rina demostró hacer una técnica prohibida, como si no fuera nada, aunque era bastante evidente de saber de hija de quién era y de sus antepasados. Pero si debía de adivinar, Rina solo se basó en las poses de manos con las que Naruto siempre hacía sus clones. No solo eso, sino que solo requirió sin duda, ella llegaría muy lejos. Ya habían pasado varias horas desde que Rina seguía jugando. Oiga, abuelo, ¿cómo hago para desvanecerla? Sí. Kurama observó tanto a Rina como a su copia mirándolo. Había esperado relajarse este día, y en vez de eso se ganó el título de abuelo y el deber de ver a la niña y a su copia. Observarlo por su respuesta. Golpéala. ¿Eh? El par respondió al mismo tiempo. ¿Cómo iba a servir golpearse a sí misma? Rina miró a su clon. ¿Sería buena idea? Nunca en su vida golpeó a nadie, y ahora esto era como un asunto por el cual no sabía qué decir. Pero el zorro era más listo que ella, por lo que eso debió de ser más que suficiente. Alzó su puño, dándole un puñetazo a su clon, aunque no supo qué tanta fuerza usar en clon, pero el desequilibrio de la copia fue más que suficiente para que este termine explotando en una nube de humo. Rina miró a su copia volverse humo, pero luego vino algo más. Era como si fueran nada más que recuerdos. En todos ellos, se veía a sí misma jugar con la copia, incluso en ver todo lo que hicieron. ¿Qué significaba? Se sujetó la cabeza para tratar de entender lo que eran los recuerdos, aún mientras era observada por el Kurama en el sofá de la sala. Parece que se dio cuenta antes de seguir divagando en sus pensamientos. La puerta principal se abrió, mostrando a un Naruto avergonzado y algo nervioso. Ya vine. Bienvenido, papá. Rina le saludó con una sonrisa, pero luego cambió su expresión al ver su rostro. La expresión de Naruto parecía mostrar lo incómoda que estaba. ¿Qué le sucedía? Naruto miró a su hija antes de arrodillarse y poner sus manos sobre sus hombros y reírse con algo de vergüenza. ¿Qué sucede? Jeje, Rina-chan. ¿Te parece bien tener una mamá? Fin del capítulo.